nuestra querida colaboradora que los viernes siempre hace el esfuerzo por que nosotros aquí en Camino al Sol hagamos nuevas sinapsis, conectemos de una forma distinta. Dalul, buen día y bienvenida. Hola, buenos días, qué bueno estar aquí de nuevo, otro viernes más. A mí me encanta venir porque además yo sé que ya se está acabando la semana laboral. Es tu termómetro. Además, sí. Camino al Sol te da alegría. Claro, también. Siempre, independientemente de que sea viernes, lunes, no importa, siempre. Qué bueno que hoy nos acompañes para hablar de estrategias alternativas para la estimulación cognitiva. Así es. A ver, la estimulación cognitiva es una serie de actividades y pautas que se desarrollan precisamente para ayudar a prevenir o resolver o trabajar, abordar situaciones que puedan afectar de alguna manera nuestro desempeño cognitivo. Cuando hablamos de desempeño cognitivo estamos hablando de funciones como el lenguaje, la memoria, la atención, la capacidad de ejecutar tareas, de hacer planes, de tomar decisiones, etcétera. Entonces hay, ¿verdad?, dos vertientes para el tema de la estimulación cognitiva. Una es preventiva, ¿verdad? Como una manera de darle mantenimiento a nuestro cerebro, y eso se hace a partir de una serie de acciones que hemos mencionado y que son simples. El de tener un sueño adecuado con las horas necesarias, tener una buena alimentación, realizar actividad física sistemáticamente, obviamente evitar la ingesta de sustancias que puedan afectar nuestro sistema de salud integral, alcohol, tabaco u otro tipo de sustancias. Entonces hay una serie de acciones cotidianas que se pueden acompañar de otros elementos que también nos pueden ayudar. Ahí entra uno de los principales fortalecedores del sistema cognitivo, la lectura. O sea, un cerebro, una persona que lee es una persona que va a tener alta reserva cognitiva y es una persona que va a desarrollar mejores recursos en sentido general para poder enfrentar las posibles situaciones que se puedan dar, ya sea por una enfermedad neurodegenerativa o por una situación adquirida, un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneoencefálico, que aquí está a la orden del día con el tema de los accidentes de tránsito. Entonces, la tecnología y los avances pues han desarrollado una serie de instrumentos y herramientas que ayudan no solamente a mejorar, sino a optimizar y a reducir el tiempo de recuperación, en este caso de pacientes, de personas que tienen algún tipo de condición y que requieren estimulación cognitiva. En este caso, vamos a hablar de la estimulación magnética transcraneal. Es una técnica donde a partir de impulsos electromagnéticos que se colocan en áreas específicas del cerebro ayudan a generan una estimulación intensa, produciendo cambios significativos en poco tiempo en condiciones de salud y de alteraciones mentales distintas. Ahí entran, por ejemplo, uno de los usos más frecuentes, y es con lo que estamos ahora trabajando mucho, es con los trastornos del movimiento, por ejemplo el parkinsonismo, donde a través de la colocación de un gorrito, vamos a decirlo de esa manera, donde se coloca una bobina especial con una intensidad por un tiempo específico, se genera una estimulación directa a ciertas áreas del cerebro que ayudan entonces a reorganizar, a volver a reconectar ciertos circuitos, a activar ciertas áreas que ayudan entonces a mitigar el impacto de esa enfermedad, y que ese proceso puede ser a largo plazo, ayudando a trabajar y a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Tú sabes que en esta semana veía el caso de Neuralink, que es la empresa de Elon Musk, que desde hace varios años ha estado trabajando. Dicen ellos, por supuesto, el implantar un chip en tu cerebro de forma tal que por un lado tú puedas descargar tus pensamientos, eso es una parte del proyecto, y por otra parte trabajar con las personas que tienen temas de movilidad, eso sí, que no es por un asunto de mecánica, sino por algún tipo de trastorno en el cerebro. Entonces decía uno de los pacientes que había
que tenía problemas de movilidad y que a propósito de la instalación de ese procesador, ¿no? Comenzó a tener muy buena movilidad, pero de repente, en el proceso, pues unos cablecitos no quedaron muy bien soldados. O se pasaron un chingo. Sí, como que se pasaron con el estaño con el que lo soldaron. Ay, Dios mío, si me escucha. Esto es lenguaje figurado, mi querido. Sí, Estamos bromeando en Camino al Sol para comprender. comprender. Entonces, como que algo no hizo buen contacto. Entonces, habían una especie de movimientos Involuntarios, así. Unos cortocircuitos. Ay, ¿qué le pasó a Rey? Sí, pero decía el mismo paciente que independientemente de que había una especie de fallo en la instalación, él como receptor de esta tecnología, él volvería muy gustoso a someterse a esta práctica porque él notó una mejoría importante en la condición que él tenía. Y ahí voy precisamente con lo que tú estás planteando. Estamos hablando de tecnología al servicio de la salud. Pero te cuento algo, eso no es nuevo. Aquí eso hace más de 10 años que se está haciendo con pacientes con parkinsonismo. Se les instala eso mismo, un chip con una cierta cantidad de pulsaciones que van a áreas específicas del cerebro que producen sustancias de las que están deficitarias, que es lo que genera ese proceso de trastorno motor. Y mejora considerablemente. Y pasa igual como marcapaso en el corazón. Okay. Hay que revisarlo, hay que cambiarle la batería, hay que reprogramarlo. Pero eso ya se hace. Aquí se ha hecho ya desde hace más de una década. Entonces, aquí lo que estamos es haciendo una apuesta a algo más accesible, a un proceso ambulatorio, no invasivo, porque es externo completamente y que puede generar muy buenos beneficios en distintos tipos de pacientes. Otro aplicativo interesantísimo es el tema de las personas con depresión profunda, porque ayuda, hay una categorización que se ha usado mucho que es el tema de la depresión resistente a medicación. Okay. Yo soy un poco escéptica de que sea completamente resistente, pero sí esto es una alternativa interesante porque permite sacar al paciente de ese hoyo emocional que no logra poder vencer y que a través, obviamente, de un sistema de intervención donde esto sea uno de los elementos y que haya un tema farmacológico y que haya un tema terapéutico, puede hacer un cambio importante en la vida de una persona, de poder sacarla de ese estado o por lo menos mejorar su calidad de vida y considerablemente pues tener otro tipo de aspectos de salida y de abordaje de su condición. ¿Serían esos casos en los que, bueno, ya habíamos hablado de resistencia a los medicamentos, también pudiera ser casos de personas que son reincidentes, que hacen un tratamiento, salen a la luz, pero vuelven y a poco tiempo caen, como una forma de darle como más permanencia en ese estado mejorado? A ver, eso también va a depender si hay un diagnóstico de un trastorno o si ha sido una condición adquirida. De repente es una persona que realmente tiene un trastorno depresivo mayor, o sea, ya ahí hay un tema de un aspecto bioquímico que va a ser continuo y que va a requerir la medicación, pero que esto te va a ayudar quizás a tener un menor nivel de medicación o una dosis distinta y una mejor respuesta a esa medicación. Pasa diferente a una persona que de repente tiene un duelo o una pérdida o terminó una relación y está en un proceso de tristeza profunda, porque esto es transitorio. Entonces, la idea es que a veces eso transitorio se convierte en crónico si continúa. Entonces, esa persona sí puede tener una cura, porque tú puedes salir y no tener que ni seguir con una medicación, ni seguir con un proceso. Obviamente, siempre el tema de la parte terapéutica como elemento integral del proceso. Ninguna afectación psicológica, mental, etcétera, solo con uno de los aspectos es adecuado tratarla. Siempre tiene que haber una
un tema combinado, medicación, terapia, intervención, incluso de más de un profesional en algunas ocasiones. Entonces, eso es interesante verlo. Otro de los elementos importantes en los que se puede aplicar estas técnicas es con niños con trastornos del desarrollo. Ahí entra el TDAH, es decir, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y el trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque produce una serie de cambios a nivel de estructura neurológica, principalmente de conectividad y de producción de cierto tipo de neurotransmisores a través de la estimulación directa, que pueden producir una mejoría importante, repito como siempre, conjuntamente con un proceso de reeducación conductual, de terapias de intervención cognitivo-conductual, etcétera, para hacer un círculo completo, para cerrar, ¿verdad?, el esquema de intervención, y que pueda haber resultados con mejores pronósticos y en menor tiempo. ¿Eso sería, Dalul, permanente en una persona, o hay ciclos en que... Generalmente se hace, hay una evaluación, esto... Empieza también con un trabajo conjunto, es decir, esa persona tiene que venir con una evaluación por un neurólogo, se le hacen pruebas previas, electroencefalograma, resonancia magnética, etcétera, y luego que se ve y se tiene el cuadro neurológico, entonces junto con el neuropsicólogo y con el especialista, entonces se elabora el protocolo más adecuado. De hecho, ya hay la empresa que produce, que diseña y arma el equipo, tiene un grupo de investigadores y que se alimenta del que utiliza y van actualizando los protocolos, etcétera. Entonces, esos protocolos generalmente se aplican por un mes. Es decir, se tiene que hacer diariamente por una cantidad de tiempo, ponte tú 30 minutos, 45 minutos, depende del caso y del protocolo, por un lapso de entre 25 o 30 secciones, depende del caso, ¿no? Y eso entonces continúa con un proceso terapéutico ambulatorio, y la ideal es ver primero cómo reacciona, cómo responde a ese ciclo inicial, para tú entonces decir, mira, tú sabes que 2 veces al año, 3 veces al año, 4 veces al año convendría hacer un ciclo de intervención, y entonces para ir dándole sostenibilidad en el tiempo y eventualmente ir espaciando esos ciclos, porque ya tú estás diseñando, tú estás recableando esos circuitos neuronales que permitan entonces darle mayor permanencia a esa mejoría de síntomas. Una curiosidad nada más. Conozco 2 o 3 personas que necesitarían ciertos ajustes. ¿Se aplica para...? Hay casos en los que todo está perdido. En lo que piensas sobre esa respuesta, Dalul. Le bajamos 2 cables de ahí del 220. Estos protocolos, alguna parte o en su totalidad, ¿están disponibles a través de seguros médicos o demás, o es a costo del bolsillo del paciente? Mira, la verdad es que actualmente, y te lo digo por la experiencia que hemos tenido, nosotros apenas tenemos 1 mes y medio como trabajando con el tema, y no hemos llegado estamos en proceso de negociaciones, porque además, a ver, y es un tema que las aseguradoras tienen que entender, es que entienden que son intervenciones costosas y generalmente son a largo plazo. Por ejemplo, pasa con la rehabilitación cognitiva. Ningún seguro te cubre rehabilitación neurocognitiva actualmente. Por favor. Entonces tú lo pagas y algunos tipos de planes te hacen algún tipo de reembolso. Pero si yo te estoy garantizando que tú vas a tener una persona que se va a recuperar mejor, va a tener una mejor esperanza de volver a ser autónoma, entonces tú a largo plazo vas a tener un ahorro mayor que lo que te va a costar en un momento determinado cubrir una serie de en la salud. Sí, el tema de los seguros médicos, en ese sentido, estamos atrasados en el entender la razón de ser de un seguro, que es para cuando tú lo necesitas. Claro. Y que en República Dominicana el tema de salud mental, óyeme, no es un lujo. Es una realidad y es una necesidad que el pueblo dominicano se atienda mentalmente. Y eso esto es una bomba de tiempo. Pero eso nada más hay que abrir titulares. Exactamente. Eso te lo dice todo. Exactamente. Y eso es lo que nosotros sabemos. Lo que nosotros sabemos. Eso es lo que sale a la luz pública. Lo que no sale, yo te aseguro que 20 veces más de lo que nosotros vemos. Seguro que sí. Entonces, bueno, yo creo que yo lo había mencionado y ustedes lo mencionaron en estos días. Tenemos una población
de 10 millones de personas con 300 psiquiatras, de los cuales la mitad son de práctica privada, y una consulta psiquiátrica a veces tú tienes que esperar, porque como son tan pocos, generalmente están saturados de personas Y luego que y tú de haces, pacientes. ¿y qué tú haces con ese paciente? ¿Qué tú haces tú contigo mismo? Si tú necesitas, pero hay que esperar. Porque no es una cita a un salón de belleza. Es decir, no es un corte de pelo. Ahí hay que esperar también. Exacto. O sea, lo que quiero decir es que imagínate esto, que es tan delicado. Sí, claro, hay que esperar. No es algo cosmético. Algo incluso de salud hospitalaria. ¿Cuántos centros hay de atención en crisis? Que yo conozca uno en un hospital. Y entonces que el con público, capacidad como para 10 personas. Exacto, que la gente entonces que lo necesite sepa nada. Yo creo que la evaluación psicológica tiene que formar parte de nuestro protocolo en las escuelas, en las universidades, en los institutos. Tenemos que darle seguimiento a esa gente y al momento que notemos algo que no tenga que llegar a un punto psiquiátrico, porque una persona que comete un atropello, por ejemplo, como ese de este señor que diste la noticia. No es la primera vez que comete un acto de esa naturaleza, de violencia. Es una persona que es una actitud ya normalizada. ¿Cuáles son, Dalul, a propósito, esas señales? Porque está este señor y está el chico. Que lanzó el perrito. El que lanzó el perrito, el otro de la tragedia en Naco, donde murió una persona, hirió a 4 más. ¿Cuáles son esas señales? Porque este último de Naco estaba medicado. El tema con las personas que se medican es que a la hora que se sienten bien, entiende que se curaron. Sí. Y cuando tú retiras, que generalmente lo hace abruptamente, porque ningún medicamento neurológico ni psiquiátrico se retira abruptamente, hay un proceso de desmontar esa medicación, ya sea para eliminarla o para sustituirla. Claro. Entonces, yo dejo abruptamente de tener mi mecanismo de regulación, y cuando vienen los brotes, vienen con mucha intensidad porque tú pasaste de 100 a 0 en el tema de esos mecanismos de control y de regulación, porque el tema de los trastornos es que un trastorno mental diagnosticado no se cura. El que tiene un trastorno esquizoide, paranoide, de cualquier tipo que ya esté diagnosticado y que esté, ¿verdad?, clínicamente establecido, va a vivir con eso su vida entera. Es controlarlo. Es regularlo. Y hay personas que tienen el nivel de conciencia suficiente para hacerlo y que saben su medicación y que no la dejan, y que son personas funcionales completamente, que tú no te das ni siquiera cuenta de que tienen una condición. Claro. Y entonces, volviendo a estas estrategias alternativas de estimulación cognitiva, para el que nos esté escuchando, Dalul, ¿cuáles son esos elementos que un papá, mamá, una pareja, un amigo debe tomar en cuenta y que sea posible para una persona explorar las nuevas alternativas que ya existen en nuestro país a través de neurotraining, por ejemplo? Exacto. Bueno, lo primero es ver qué condición tiene. O sea, como te decía, personas con trastornos del movimiento, personas que han tenido accidentes cerebrovasculares o traumatismo craneoencefálico, que no hayan tenido secuelas convulsivas, porque a veces sucede. Personas, niños o adultos con trastornos del desarrollo, trastorno del espectro autista, déficit de atención, trastornos del estado de ánimo, emoción, depresión, ansiedad, insomnio. También hay protocolos que manejan eso. Hay personas que tienen insomnio crónico, por ejemplo, y tú dices, bueno, no duerme. Sí, pero cuando no duerme se deteriora la salud cardiovascular, se deteriora la salud y la capacidad de respuesta cognitiva. Entonces, eso tú dices, bueno, no duerme, pero ese no duerme se va convirtiendo en otras cosas a largo plazo. Entonces, para todos estos situaciones se puede hacer un mecanismo, se puede hacer un proceso de intervención. Obviamente, como te decía, lleva un estudio previo. O sea, hay analíticas que hay que hacer, hay estudios que hay que hacer previamente, pero la idea es, si yo entiendo que voy a tener una mejoría considerable y significativa a una condición que está afectando mi calidad de vida, pues obviamente que yo voy a tratar de hacerlo. Por supuesto. Entonces, sí, la mayoría de esos estudios previos sí los cubren los seguros, porque son analíticas y estudos regulares, preliminares. Pero la idea es esa, tener a disposición del público pues herramientas que realmente apoyen y colaboren a tener una mejor vida en sentido general.
Interesante esta conversación que hemos tenido hoy con Dalul Ordey, estrategias alternativas de estimulación cognitiva. Muchísimas gracias, Dalul, por estos temas y ver cómo en nuestro país vamos a la vanguardia en una serie de temas, que hay una serie de tecnologías que están aquí disponibles. Lamentable que el sistema no vaya a la par con lo que está ocurriendo. Es decir, que esas son otras conversaciones, Dalul. Que tengas excelente día. Muchísimas gracias. Gracias por ese tema, Dalul. Gracias, Dalul. Bueno, y vamos llegando ya al final de nuestro programa por esta semana, por este día. Sí, Entonces, pero mira, recordemos, a propósito de la conversación con Dalul, que el Centro Gamma Knife Dominicano precisamente trabaja el cerebro. Es el único en el país que ofrece radiocirugía con Gamma Knife, una alternativa sin bisturí para tratar tumores cerebrales, lesiones vasculares y otras patologías del cerebro. Contamos con tecnología de punta con el Gamma Knife Icon y un equipo de expertos, neurocirujanos, radiooncólogos, físicos, médicos. Para más información, visita la web gammaknifedominicano.com. Tecnología de punta aquí disponible en nuestro país. Entonces, el próximo lunes, iba a decir mañana. En el próximo lunes. Es que la alegría que tengo hoy, ya quería hacer Camino al Sol este sábado, pero no. El próximo lunes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Vamos a cuidarnos en este fin de semana. Y a provocar la alegría, como usted entiende. A provocarnos la alegría, me gusta eso. No le importe lo que piense el otro. Que sea legal y que no le haga daño a usted ni a otra persona. Así es, así es. Aquí termina Camino al Sol.